magistrados y funcionarios de La Matanza, en este caso con la representación de su prosecretario de Cultura, el doctor Alejandro Fernández. ¿Cómo anda, doctor? Bien, ¿ustedes? Todo tranquilo. Bien. Hoy nos trae una invitada especial, es la doctora Natalia de la Torre, la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Preséntenos, Ale. Bueno, venimos de 2 horas que estuvo hablando la doctora en la asociación y bueno, seguimos exprimiendo su conocimiento, ahora un poco más amplio para la comunidad. La doctora de la Torre es abogada y profesora de Educación Media y Superior de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, diplomada superior en Ciencias Sociales, Convención de Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y docente de Derecho de Familia y Sucesiones. Mucho más, bueno, un currículum muy amplio. Acotamos el currículum, que lo habrás leído en la charla que han tenido hoy. ¿Cómo fue? Excelente. ¿Estuvo bien? ¿Sí? No paré de hablar. No 2 horitas así de corrido. ¿Sobre algún tema particular, lo que trajimos hoy lo que también? Vamos a estar hablando. Me encanta. Ahora la charla para nosotros. Claro. 2 horas le prometo que no, ¿eh? Y para todos los oyentes, los que también convocamos, si tienen algún tipo de consulta o duda sobre el tema que vamos a presentar a continuación, autonomía reproductiva y gestación por sustitución. Temón. Desarrolle. Bueno, si podemos empezar dando una introducción. Claro, una introducción para meternos en el tema. Dale. Tenemos pensado, ustedes vienen de una charla en la que todos más o menos manejan. Entienden el dialéctico del derecho, por lo menos. Acá tratamos de hacer algo más para todo público. Sí, así señor. que, ¿qué podemos decir de este tema? Bueno, primero tener claridad sobre qué implica la gestación por sustitución. Básicamente, la gestación por sustitución es una técnica de reproducción médicamente asistida que tiene una característica que la diferencia a una fertilización in vitro, a una inseminación, digamos, casera o una inseminación médica, que es la siguiente, que hay una mujer o hay una persona que va a gestar el embrión conformado con material genético de quienes desean ser padres o con material genético de terceras personas que han donado sus gametos, su embrión, su espermatozoide, su óvulo, y lo va a gestar no en el marco de un proyecto en donde ella quiere ser madre, sino que lo va a gestar para que otras personas que tienen la intención de ser padres, madres, copadres, comadres, ejerzan esa posibilidad. Entonces, bueno, es una figura que digamos, de alguna manera pone en crisis un principio clásico del derecho que dice que que el parto le sigue, o al parto le sigue la maternidad. Bueno, en este caso, No es así. al parto no le va a seguir la Claro. maternidad, porque quien gesta no quiere ser madre, sino Bien. que gesta para otros. ¿Es el que comúnmente se conoce como alquiler de vientre? Sí, lo que pasa es que si vos ya, digamos, adoptás para referirte a esta figura, ese término de alquiler de vientre, ya primero que estás teniendo una visión negativa respecto a la figura y estás reduciendo la figura de la gestación por sustitución a un supuesto particular de una gestación de carácter comercial, contractual, claro. ¿Sí? Con agencias, digamos, con centros que cobran, con agencias que actúan de intermediario entre quien quiere ser padre y quien quiere gestar para otros. Y eso no. Vientre subrogado es la forma de gestación por sustitución. Gestación por sustitución en la es la forma de decirlo. Gestación por sustitución es el nombre que se adopta en la Argentina. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué? Y no solamente en la Argentina. Porque, no sé si se acuerdan, hace unos 10 años, un poquito más, en la Argentina se da un enorme debate que tiene que ver con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que ahora el 1 de octubre cumple 10 años de sanción y el año que viene 10 años de implementación. Se reforma, se transforma la legislación civil y dentro de esa reforma se había propuesto, cuando se regula la filiación producto del uso de las técnicas de reproducción, se había propuesto una regulación de esta figura y se la había nominado como gestación por sustitución. Y habían las chicas, las personas que trabajaron en la redacción de esa figura o de esa primera propuesta de regulación, habían establecido que era como una técnica muy particular, muy controvertida, que generaba la incorporación de una persona totalmente ajena al proyecto parental, entonces que en ese único supuesto las personas tenían que ir a un proceso en la justicia de familia con equipo interdisciplinario, ver si se cumplían una serie de requisitos, básicamente si estaban dadas las condiciones para realizar esa técnica. Y con el ok de la justicia
se procedía a realizar la técnica. ¿Eso ya sucedía en ese momento en el ámbito de la Había ilegalidad? algunos casos, Bien. exacto. No de la ilegalidad, sino de la no reglamentación, Claro, porque la del figura vacío no está legal. prohibida. Claro. Exacto, que no es lo mismo, ¿sí? Eso se pierde, no se puede dar, no estaba el consenso suficiente pero sale el código sin prohibición de la figura. Okay. Y entonces se empieza a aumentar la práctica, porque la realidad es que en la Argentina se realiza la gestación por sustitución pese al vacío legal. Okay. Desde que se da ese debate en la Argentina en el 2012, 2013, al día de hoy, después de esa discusión y ese debate, se presentaron 21 proyectos de ley, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación. Todos esos 21 proyectos de ley proponen regular la figura de la gestación por sustitución con control para garantizar que de alguna manera se aseguren los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en este procedimiento. Lo cierto es que se han presentado proyectos, pero no hay debate en comisiones y ahí están, de esos 21 proyectos, hoy hay 3 solos que tienen estado parlamentario. Mientras el Congreso debate otras cosas y dicta las cosas que, bueno, entre otras cosas sucedieron hoy, la realidad es que la gestación se realiza en la Argentina y sin garantías. Hay, digamos, mucha preocupación porque el tema es que cuando hay un corrimiento del Estado y cuando hay un mercado reproductivo que genera mucho dinero, corrimiento del Estado, las reglas que rigen en las reglas del libre mercado y esas reglas no son muy garantistas de los derechos de las personas. Claro, no, de hecho por eso me quedaba pensando cuando yo te mencioné el concepto del alquiler de vientre, vos me mencionabas que la idea es no meter la idea mercantil o de no más esa idea económica, pero digo, a la vez uno no puede dejar de pensarlo, porque me imagino que también hay mucho de eso en el medio, ¿no? No debe ser un tratamiento simple, debe llevar y conllevar muchos costos. Hay como una cuestión ahí que me hace ruido, y me hace ruido también, perdón, ¿no? Pero en cuestiones de derecho de la mujer también. No sé vos cómo lo ves esto. ¿Pero qué es lo que te hace ruido? ¿Que la mujer que geste para otros o que pueda gestar para otros no reciba una compensación económica por eso? No, pienso en qué tanta libertad tiene la mujer para bien. poder, ¿no? Bueno. Digo, no sé si es, porque dice, bueno, sí, ella, capaz que una mujer dice, bueno, sí, yo no tengo problema, por la plata lo hago. Ahora, eso justamente lo que no te da es libertad. Si vos requerís de ese dinero, no estás siendo libre y a la vez es como, la pienso como una mujer, una máquina incubadora, ¿no? Perdón, se me viene a la cabeza. No, pero es que son los debates que se suelen dar, ¿eh? Claro, totalmente. De eso estuvimos hablando y debatiendo en la asociación estas 2 horas. Claro. Bueno, un poco por ahí vienen las preocupaciones. A ver, si yo analizo la figura de la gestación por sustitución desde una matriz netamente liberal, uno diría, bueno, igualdad formal, la señora es autónoma y ella hace con su decide, cuerpo lo que quiere. Bueno, De hecho, en algunos países funciona así. funciona así. Es su Yo- laburo, digamos. Yo no comulgo con labura de esa eso. visión y considero que, digamos, hay una noción de autonomía que viene de ciertas líneas del feminismo que se llama autonomía relacional. Ujú. ¿Hay capacidad de que una mujer decida por sí gestar para otros? Sí. Sí, claro. Pero tengo que analizar eso teniendo en consideración las desigualdades de hechos y Claro. todas las asimetrías que pueden estar circulando, ¿sí?, en ese proceso de gestación por Ujú. sustitución. Ahora, la pregunta que te hago, si tu preocupación es la explotación, si tu preocupación es que esa Sí, persona no sea libre, ¿cuál es la respuesta que el Estado debe dar para atender que esos casos que a vos te preocupan no pasen? Corrimiento y que... No, mayor presencia, por mayor supuesto. presencia, control y Sí. reglar la Claro. técnica y la práctica. Exacto. Reglar para que esas situaciones, si las advertís, digas no a, en este caso, realizar la práctica. Pero que dejes la posibilidad de que, si supuesto. están dadas las condiciones, la práctica Lo se hagas realice. dentro del marco realmente de la libertad y de la propia decisión y no de una necesidad, ¿no? A eso es a lo que iba. Ujú. ¿Qué tema? Temón. Y, ¿No? algunos de los 3 proyectos que tiene Estado parlamentario, ¿podés comentarnos por arriba ¿Algunos? cuáles serían las Mira, principales hay cuestiones? un proyecto hay 2 en la Cámara de Diputados, uno de Cobo y uno de una diputada del PRO, que en este momento no recuerdo el nombre, y en Senado hay un proyecto de la senadora Fernández Agasti. Básicamente, a ver... ¿El de los penatos será, no?
No, la del PRO no es un nombre compuesto, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, Yuri, no me acuerdo cuánto. Básicamente, todos proponen regular la figura de la gestación por sustitución, solo reconocen la gestación gestacional, es decir, nunca quien gesta puede aportar su material genético. El material genético o es de quienes quieren ser padres o de terceras personas donantes. Todos parten de regular la gestación por sustitución de carácter altruista, más allá de prever compensaciones económicas para la gestante. Todos no quieren agencias, ¿sí? Todos comparten eso. 5 años o 2 años de residencia mínimos para quienes quieren ser padres, para que no vengan de afuera a hacer teorismo reproductivo acá. ¿Cuál es el punto de mayor debate y discusión? ¿Cuál es el rol que les cabe al Estado frente a la figura de la gestación por sustitución? Adoptar lo que en su momento se debatió en el 2011-2012, cuando se da el debate del anteproyecto, un proceso previo de control judicial en donde básicamente se analice si están dadas las condiciones para, o en definitiva partir de una igualdad en términos formales y decir acuerdo entre privados y en todo caso que el centro de fertilidad chequee si hay ciertos requisitos y diga sí o no a la práctica. Bueno, ahí está, digamos, las posiciones encontradas. El proyecto de Fernández Sagasti propone la autorización judicial previa. El proyecto, por ejemplo, del diputado Cobos va por una vía de acuerdo entre privados. Ahí hablaste de altruismo, porque muchas veces cuando se piensa en esto, se piensa en una persona de confianza o un conocido o alguien, entre comillas, que te haga el favor, ¿no? Porque digo, es un poco, ¡ay, qué horror! Un poco más importante que un favor. 9 meses de favores. ¿Cuál es la situación que se da hoy? Sí. ¿Es esta la mayoría de las situaciones que se dan o es la otra más una cuestión monetaria? Desde el 2013 al 2024 a hoy, 82 casos han pasado por la justicia las personas han ido a la justicia para que se reconozca la figura de la gestación por sustitución. En un análisis que hicimos en varios proyectos de investigación, a partir de la lectura de la sentencia, ¿qué observamos? El 70% de los casos se trata de casos donde existe un vínculo de parentesco, hermana, prima, cuñada, incluso madres que han gestado, ¿sí? Para la señora que tiene voluntad procreacional o el señor que tiene voluntad procreacional, es decir, vínculo de parentesco. Y en otros casos que componen ese 70, la mayoría van por ahí, son íntimas amigas, que lo puedo acreditar porque fuimos al colegio juntas, porque tengo fotos, porque yo soy la madrina de los hijos de ella, etcétera, etcétera. Y después hay un 29-30% en donde, por lo menos de la lectura de la sentencia, no está muy desarrollado, bueno, el vínculo de confianza o afectivo entre las partes. Se conocen, nadie, digamos, va a la justicia y, digamos, deja planteado que en realidad interviene una agencia, todavía no se han dado esos casos, pero, digamos, se caracterizan los casos que han pasado por la justicia por la presencia fuerte de altruismo o solidaridad. ¿Y qué pasa hoy que no existe la regulación? Ahí estás mencionando agencias que existen. Si hay alguien que quiera quejarse, presentar una denuncia, que pase algo que no es lo deseable, ¿cómo actúa en ese caso la justicia? Ahí en Córdoba, a principios de este año salió en varios medios, hay una causa, ahí el Ministerio Público Fiscal está investigando, hay imputados directores de 2 centros de fertilidad de Córdoba, abogados, psicólogos que han participado en autorizaciones que se han dado en el Foro de Familia de Córdoba, y están investigando si o en alguno de los casos no hay un supuesto de trata, ¿sí? Que está, digamos, implicado en esta práctica. Porque el gran problema del corrimiento del Estado es que deja surgir estos mercados, ¿sí? Y que se aprovechan de condiciones de vulnerabilidad de muchas mujeres. Y además, tenés ese antecedente de Córdoba y tenés una situación particular que se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es muy largo de contar, pero voy a tratar de ser breve. Hubo un intento de planteo de amparo colectivo reclamándole a la justicia que reconozca la copaternidad, sobre todo la posibilidad de que 2 varones sean inscriptos como padres y que no se aplique el madre cierta es, que la que gestó es madre. Y se dictó una medida cautelar, es muy técnico, pero se dictó una medida cautelar y no se resolvía el fondo. Una cautelar que duró 7 años, en donde básicamente se le ordenaba al registro civil a inscribir como hijos o hijas de quienes tienen voluntad procreacional, por ejemplo, 2 papás, a los nacidos por gestación por solidaria, lo llamaban, sin inscribir al madre cierta es, a quien la había... Bueno, esa cautelar duró 7 años y entonces en el marco de esa cautelar, ¿qué es lo que se generó? Digamos, un doble movimiento. Por ejemplo, un movimiento interno. Yo estaba en Salta y me iba o me aseguraba de que la gestante
el nacimiento se produzca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para no tener que pasar por la justicia, porque automáticamente iba al registro y me inscribían no a mí como madre gestante, sino a los que tenían voluntad procreacional. Claro. Y un movimiento, ¿sí?, de turismo reproductivo, Claro. gente de Irlanda, de Australia, de Chile, de España, que venía a la Argentina Hacer eso. a realizar el acá trámite. porque no había control judicial. Esa medida cautelar, el 4 de junio se dictó sentencia y acaba de caer. Entonces, todas estas agencias que empezaban, ¿sí?, a venir a la Argentina y a afianzarse acá para, sobre todo, vender a Argentina como destino reproductivo para Europa, bueno, se acabó eso. Ahora veremos cómo sigue la práctica y cómo se desarrolla la práctica, si es que antes no se sanciona la ley, a partir de esta caída de la cautelar que se produjo en Cava. Hablamos con la doctora Natalia de la Torre, el tema de la autonomía reproductiva y gestación por sustitución. Llenar un poquito el vaso de agua porque habla mucho. Habla mucho y viene de hablar mucho, así que la comprendemos. Siempre, porque a veces no nos surge alguna pregunta que tal vez sea importante. Pero pará, porque yo quiero preguntar por algo, porque eran dos temas, ¿no? Era el de gestación por sustitución, que es el que estábamos hablando, y ¿qué hablamos cuando hablamos de autonomía reproductiva particularmente? Bueno, ¿Qué incluye además? La autonomía reproductiva, en el caso, por eso está cruzada con la gestación por sustitución. Yo cuando hablo de derechos reproductivos, generalmente uno hace el eslogan, ¿no? Habla de derechos reproductivos y lo primero que se te viene a la cabeza que es interrupción voluntaria del embarazo o contracepción quirúrgica. Y sin embargo, esos son derechos no reproductivos, o derechos reproductivos en su vertiente negativa. La pregunta es, ¿nos vamos a animar los movimientos feministas a abordar qué pasa cuando una mujer quiere ser madre? Claro. Bueno, entonces entra el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, que comprometen la autonomía reproductiva de dos partes. Claro. Quien decide gestar para otros sin ejercer después esa maternidad, y quienes deciden maternar, paternar, comaternar, por decisión propia. Por decisión propia a través de este mecanismo, pese a no gestar. Claro. Incluso, en algunos supuestos, pese a no poder aportar su material genético. Entonces, bueno, tenés que analizar la autonomía reproductiva en estos dos escenarios, ¿no? Respecto de la gestante y de quienes quieren o tienen voluntad procreacional, o quienes quieren ser padres, madres. Excelente. ¿Vale? Ahora sí. Doctora, ¿qué consejo le daría a las personas que están analizando llevar a cabo un proyecto familiar a través de este método? Primero, que acudan a especialistas, ¿sí? Porque este método hoy no está prohibido en la Argentina, se puede realizar, pero necesita sí o sí, digamos, poner en debate el madre cierta es. O sea, vas a tener que sí o sí contar con una decisión jurisdiccional o judicial, perdón, que te permita, ¿sí?, asegurar que una vez que se produce el nacimiento, vos vas a quedar inscripto como padre o madre de ese niño. Entonces, el mejor consejo que puedo dar, desde mi humilde opinión, es que vayan a asesorarse con especialistas en familia, con abogados, con abogadas, antes de empezar a tratar de averiguar, bueno, ¿qué hacemos con esto de la gestación por sustitución? Más allá de, por supuesto, del consejo y el asesoramiento médico, porque la gestación por sustitución tiene que estar prescripta por un médico. No es que porque yo no quiero pasar por un proceso de embarazo, porque no quiero que se ensanchen mis caderas, puedo ir a la vía de la gestación por sustitución. Eso es muy interesante tengo también. Tengo que tener una indicación médica de que efectivamente, por ejemplo, tengo un síndrome de Rokitansky, nací sin útero, tengo óvulos, pero no puedo gestar. O tengo una situación donde yo tengo útero, ¿sí?, pero, no sé, tengo abortos espontáneos a repetición. O tengo una situación en donde soy un varón sin pareja que quiero ser o ejercer mi paternidad en el marco de un proyecto monoparental. Bueno, están claras, ¿sí?, las circunstancias que dan lugar a que yo vaya por la vía subsidiaria de acceder a la paternidad o maternidad a través de la gestación solidaria o por sustitución. Es mi no posibilidad de realizar ese embarazo. ¿Pero eso quién lo determina? Un médico. Pero si no hay un marco regulatorio, digamos... Sí, igual, digamos, pero en este caso práctica, sí, claro. Igual está muy bien lo que está Claro, planteando. no, porque... En la ley, o sea, cuando vos analizás los proyectos de ley, ponen una serie de requisitos. Bien, ahí está. Uno de los requisitos fundamentales es que de ninguna manera, digamos, la gestación es la primera alternativa, es la última ratio, ¿sí? Hay una prescripción médica que me indica que no puedo gestar, o por una cuestión de orientación sexual, identidad de género, lo que fuese, no están dadas las condiciones para que yo geste. ¿Y tenés algún tipo de información, pálpito, fe
de que algunos de estos proyectos se Pálpito, trate me gusta. en el próximo tiempo? Ay, te diría más bien miedo, Ah, porque ¿por qué? es como una caja de Pandora en nuestro Congreso ¿Qué de puede la pasar Nación. hoy? Claro. Más vale que no llegue hoy estado que No, No, aparte yo yo te quiero digo- que haya ley, o sea, estamos hace mucho Claro. tiempo luchando, porque me preocupan las mismas cosas que le preocupan a ella, entonces creo que hay que tener reglamentada la figura, con reglas claras, con garantías suficientes. Ahora, este Congreso, digamos, los proyectos de ley están. Ahora, de este Congreso no sé qué puede salir. Bueno, pero el debate sirve. Sí, por supuesto. Tenemos Sí, la obvio. experiencia de... Pero en el contexto, el presidente diría, no, que lo arreglen las partes, el mercado libre, Bueno. ahí. Te diría que yo tengo un pálpito con respecto a la posibilidad del Ejecutivo actual. Es tan caja de Pandora que te puede decir lo que dijo Claro. aquí la compañera, como te puede decir prohibición. O sea, es todo Claro. tan anárquico, ¿sí? Sí, claro. Que ese es como el miedo. Pero bueno, es cierto que tampoco tienen la mayoría en ninguna de las cámaras. No, recordá- Más allá sí, de no, las bueno. mayorías. Recordaba el Circunstanciales. debate de la interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo que pasar también por un extenso debate, una negativa, y que Sí. después pudo ser sancionado. Y Digamos. que lamentablemente hoy vuelven a redebatirse, ¿no? Y Bueno, eso vuelven ya a poner es en tela de otra juicio cuestión. cierta. Bueno, está bien, pero me parece que es importante el contexto. Sí. Porque Porque yo tengo la ley, desde mi punto de vista va a ser difícil que esa ley se baje, pero hay muchas maneras de hacer bajar una ley. Claro. Una es planteando una acción en la justicia, otra es planteando de nuevo un debate en el Congreso, pero la que está realizándose hoy en la práctica es de financiar la política pública que debe Exacto. acompañar esa ley. Por eso yo te pregunto, ¿estas leyes implicarían algunos gastos extra del Estado? No, porque en realidad si vos vas, depende qué modelo adoptes, si vos vas por un proceso de autorización judicial previa a la justicia de familia, la justicia ya la tenés funcionando en las 24 jurisdicciones de nuestro país. Bueno, entonces tiene chances. Bueno, ¿ves? Le estamos Eh, planteando una idea ya con esto. Algo, Soluciones, sí, algo soluciones. que quieras destacar, que no hayamos preguntado o que quede para los que han escuchado y les interese el Usted, tema. Ale, que me escuchó 2 horas. No, creo que simplemente remarcar esto de que, bueno, si alguien quiere afrontar este proyecto, que lo ideal es que primero vaya a la justicia y no que vaya cuando ya nació. Sí. Porque también, bueno, hay casos en que sucedió Claro. en esas instancias. Sí, Y eso nosotros... lo vuelve más complejo. Sí, tiene razón, Ale. O sea, vos tenés 2 posibilidades hoy. Ir a un centro de fertilidad y después hacer la práctica, que se produzca el embarazo y ir con el hecho consumado a la justicia, o seguir bregando, por lo que en nuestro caso particular sostenemos, por tratar de hacer, digamos, un planteo, digamos, preventivo e ir antes de realizar la técnica, antes de generar los embriones, antes de generar la transferencia, primero la justicia, que tenga el ok, que me asegure que están dadas las condiciones para, y después con esa autorización voy al centro de fertilidad y realizo la técnica. Espectacular. Muchísimas gracias, doctora. Ustedes. Un placer realmente. La doctora Natalia de la Torre, invitada por el doctor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, hoy hablando de la autonomía reproductiva y la gestación por sustitución. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes y gracias también a la doctora Domenicini que nos hizo el contacto con la doctora para que esté acá. Espectacular. Muchísimas gracias entonces también. Pasada las 5:30 de la tarde.